Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bastante bien. Me presento, mi nombre es Rafael Moctezuma Parra. El día de hoy vengo a hablarles sobre un tema relativamente nuevo que se ha venido trabajando estos últimos 3 años con gran auge, el cual es la carboneutralidad. Para comenzar, ¿qué es y cómo se come la carboneutralidad? Bueno, la carboneutralidad implica lograr un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, la GEI, GEI, liberadas a la atmósfera por una actividad del sector empresarial o una actividad empresarial o incluso se puede deber a un país entero. Las emisiones que se capturan se compensan de alguna manera. ¿Y cómo se consigue la carboneutralidad? Dirán. Bueno, la carboneutralidad se consigue cuando las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera son absorbidas de manera íntegra y de forma natural por los bosques y plantas. Cuando la vegetación asimila todo el CO2 emitido, pues este mismo lo transforma en oxígeno. De esta forma se consigue una huella de carbono neutral. Pero, ¿a qué me refiero exactamente con huella de carbono? Bueno, esta se define como el total de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por un individuo, organización, servicio o producto. Así como tal, también hay distintas formas de alcanzar el equilibrio ya antes mencionado. La más saludable consiste en no emitir más CO2 del que pueden absorber las plantas y bosques de forma natural, para que estos funcionen como un sumidero de carbono a través de procesos como es la fotosíntesis, y así estos asimilar el CO2 atmosférico y transformarlo en oxígeno, así ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de la carboneutralidad? En los acuerdos que hubo en París, los países firmantes se comprometieron a alcanzar la neutralidad del carbono para el 2050 y así poner en marcha una serie de medidas para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Esta subida de la temperatura de 1,5 en el umbral del panel intergubernamental para el cambio climático es lo que ellos consideran seguro. Y ya si el objetivo ya implica una reducción de emisiones de al menos un 50% en el 2030 respecto a los niveles de 1990. Bueno, y a continuación les muestro una gráfica de los países que más contaminan aire según datos recaudados en el 2019. En primer y segundo lugar podemos notar que hay dos potencias mundiales, como son China y Estados Unidos, y por su parte le sigue la Unión Europea. Ya a continuación sigue la India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita y Canadá. Bueno, y aunque podemos notar que China, Estados Unidos y Unión Europea son los países que más contaminan a nivel atmosférico, son los que se han propuesto como tal adoptar esta doctrina que es la carbono neutralidad, siendo así primero la Unión Europea, que para los 27 países que la conforman ya es de ley desde su aprobación en 2021 la carboneutralidad para el 2050. En ese camino las emisiones deberán reducirse en un 55% para el 2030 respecto de 1990. En el ámbito de la agricultura y el transporte, por ejemplo, con la prohibición de los autos a nafta y gasolina para el 2050, estas son las áreas donde se buscará lograrlo a través de más eficiencia en los procesos y en la producción de energía. Por otro lado, Estados Unidos, con la llegada del presidente Joseph Biden, este mismo anunció que su intención es que su país sea el carbono neutral para el 2050 y llevó con éxito al Parlamento una ley con inversiones del orden de miles de millones de dólares para el cambio en la matriz productiva y de generación de energía. Y por último, pero no menos importante, China. China ya puso una fecha, el gobierno local, para lograr ser carbono neutral, que es hasta el 2060. Interesantemente, también mostró un compromiso para no construir centrales de energía sucias fuera de sus fronteras, ya que pues China ha invertido fuertemente en este sentido en África, sobre todo, y también en grandes partes de América Latina y en otros pequeños países de Asia. Lo curioso es que el partido que gobierna el país estima que las emisiones seguirán a la alza hasta el 2030 antes de empezar a declinar. Y bueno, retomando un poquito lo que dije atrás, ¿a qué me refiero con energías sucias? Bueno, China considera que las energías sucias son como tal el uso del carbón.
¿Qué se considera importante la carbono neutralidad y qué ventajas trae consigo? Bueno, las ventajas que trae consigo y por eso se considera importante es la reducción en la contaminación ambiental y las mejoras en la salud. 2. El impulso a un crecimiento económico sostenible y generación de empleos verdes. 3. El aumento en la seguridad alimentaria al minimizarse los impactos del cambio climático. Y como último, el freno a la pérdida de la biodiversidad y la mejora de la situación de los océanos, así conservando mejor tanto flora y fauna, habiendo una mejor vegetación para la alimentación de nosotros mismos, consigo trayendo aumentos económicos o a su bolsa mejoras en el sistema gubernamental de cada país, dependiendo de como ya lo he dicho, cada país ha optado por esta doctrina y no todos están de acuerdo con traerla porque no la consideran importante, pero han optado por otras energías renovables y está bien, es según la política y credibilidad que le dé cada país. Y bueno, dejando de lado eso, ¿cómo podemos alcanzar la carbono neutralidad? Bueno, últimamente hemos oído hablar sobre las consecuencias de las emisiones que desprenden los automóviles de CO2 y al querer quitar esto, pues también nace una necesidad de movilidad que además sea eficiente y muy respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, la neutralidad del carbono no solo se alcanza limitando estas emisiones. En los acuerdos de París, la Unión Europea se comprometió, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en un 40% en comparación con los niveles del 1990 en todos los sectores, sino que también dentro de estas políticas ambientales se incluyeron medidas como eficiencia energética para los edificios y zonas de servicio de su continente, apostar por las energías renovables, traer consigo una reducción de gases de efecto invernadero en la industria y a su vez el reciclaje y la utilización eficiente de los recursos sin sobreexplotar nada. Y si se cumplen estos protocolos, Europa sería el primer continente capaz de absorber tantas emisiones de CO2 como produzca en 2050. Y bueno, esto sería todo como tal. Yo hablé sobre lo más elemental y lo que podría traer como bueno la carbono neutralidad. Habrá gente que no considere del todo buena esta nueva em, opción, esta nueva modalidad, ya que pues es bastante nueva y hay gente que todavía no le tiene mucha fe, pero si lo analizamos detalle a detalle, puede ser una gran medida para tanto no eliminar las energías fósiles o sí, energías fósiles y a su vez fusionarlas con las energías renovables. Y pues es todo, espero que les haya gustado, haya sido de su agrado y sea muy entendible el video. Y más, no queda más que decir que nos vemos hasta un próximo video. Chao.